Alan Borroso en Twitter. Las facturas médicas son la primera causa de bancarrota en Estados Unidos. Cada año más de medio millón de familias quiebran por no poder pagar lo que cuestan sus tratamientos médicos. Bendita sanidad pública española, no lo decimos lo suficiente. Y no penséis que lo tenemos tan lejos de casa. El modelo estadounidense de gente enferma teniendo que hacer crowdfundings para pagarse las medicinas es algo que algunos defienden para España. Y Alan Borroso adjunta dos capturas de sus archienemigos y los enemigos de la religión socialdemócrata. Toda buena religión que se precie tiene una serie de mandamientos, y en el caso de la religión socialdemócrata, la sanidad pública es uno de ellos. Un mandamiento que permanece, que sobrevive a pesar de cualquier crítica o de evidencia empírica que pueda presentarse en su contra, simplemente porque la sanidad pública es un mandamiento en el que se cree como simple dogma de fe. Pero ¿realmente el modelo de salud estadounidense es el modelo ideal para cualquier liberal? ¿Es realmente el sistema de salud de Estados Unidos el resultado al que todo libre mercado llegaría inexorablemente? Pues lo cierto es que no. Sin embargo, antes de explicar por qué, cabría mencionar o destacar que no es lo mismo privatizar que liberalizar. La privatización de algo no implica necesariamente que esté liberalizado o desregulado. Una empresa puede ser técnicamente privada, pero estar tan doblegada hacia las directrices del gobierno como una empresa pública. Por el contrario, liberalizar, tal como se recoge en el diccionario en su segunda acepción, significa hacer libre algo sometido a normas restrictivas. Y si de algo no carece el modelo estadounidense de salud, es precisamente de normas restrictivas. Desde una perspectiva liberal, liberalizar implica que algo está sometido a ninguna otra ley salvo la de la competencia. Es decir, que todos los productores están sometidos en última instancia a la soberanía de los consumidores y a sus verdaderas necesidades. El principal problema del sistema de salud estadounidense es un desajuste entre la oferta y la demanda, más concretamente a una oferta reducida y una demanda sobredimensionada debido principalmente a la intervención gubernamental. Y claro, poca oferta y mucha demanda desemboca en subidas de precios. Es lo que tiene la ineludible dictadura de la oferta y la demanda. Sin embargo, la intervención gubernamental en el Sistema Nacional de Salud no empieza en 1965 con el Medicaid y el Medicare, sino mucho antes, en 1910 bajo la administración republicana de William Taft. Este cedió a los reclamos de la Asociación Médica Estadounidense, la AMA, que había estado presionando para que se fortaleciera la regulación de las licencias médicas y permitieran que las propias oficinas estatales de la AMA supervisara el cierre o la fusión de casi la mitad de las facultades de medicina y la reducción del tamaño de sus clases. De hecho, actualmente los proveedores de servicios médicos están obligados a contar con una licencia de los colegios profesionales de medicina, a pesar de que sus servicios no son estrictamente médicos, como pueden ser los de matrona, los de enfermería o los quiroprácticos. En 1945, con la ley McCarran-Ferguson, bajo el paraguas de la administración Roosevelt, se exime a las aseguradoras de ciertas regulaciones federales y de algunas leyes antimonopólicas. Eso significa, tal como indica Ryan McMaken, que los seguros adquieren una serie de privilegios, una serie de protecciones, una serie de ventajas relativas frente a la competencia. Esta tendencia continuó en 1946, ya bajo el mandato de Harry Truman, quien en virtud de la Ley de Inspección y Construcción de Hospitales subsidió a determinados hospitales y a aquellos que se constituyeron sin ánimo de lucro fueron eximidos de leyes antimonopólicas. En 1965, bajo la legislación de Lyndon Johnson, se nacionaliza el sistema de salud con el Medicaid y el Medicare, dos servicios destinados a personas ancianas o de renta baja. Entre 1966 y 1980 se dio cobertura a más de 32 millones de personas, y con una oferta muy restringida, los precios de la asistencia médica se dispararon en un 699%. En 1972, Nixon fortaleció el oligopolio médico al exigir a los hospitales un certificado federal de necesidad para poder construir instalaciones médicas. En 2010, Obama aumenta la demanda con el Obamacare sin solucionar el problema de la oferta. Con la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a bajo precio, se obligó a todas las aseguradoras, a través de subsidios y mandatos, a proveer una serie de beneficios médicos esenciales y a cubrir a todos los solicitantes, aunque tuviese enfermedades preexistentes, a un mismo precio fijo. Para cubrir los costes de estas ambiciosas expectativas, se obligó a los estadounidenses a contratar una cobertura médica o pagar una multa en su detrimento. También se obligó a las empresas de más de 50 trabajadores a asegurar a sus empleados. Esta ley dio cobertura a otras 20 millones de personas, y tras 2 años de implementación, los precios de las primas médicas duplicaron su valor.
Esta falta de racionalización naturalmente eleva los precios. Mientras que los costes médicos y las tarifas de los doctores aumentan el doble de la tasa de inflación, los costes hospitalarios lo hacen a un ritmo 4 veces mayor. Actualmente, el gasto sanitario de Estados Unidos alcanza el 14% de su Producto Interior Bruto, habiendo llegado en ocasiones al 17 y al 18%, que prácticamente es el doble de lo que destina España. De hecho, Estados Unidos siempre ha sido uno de los países que más recursos ha destinado a sanidad. En cuanto al gasto público per cápita en salud, Estados Unidos ocupa el cuarto lugar según la Organización Mundial de la Salud, solo por detrás de Holanda, Luxemburgo y Noruega. Y así ha sido incluso antes del Obamacare. El problema de Estados Unidos, como decíamos, es que el gasto sanitario no lo raciona nadie y por tanto los precios se disparan. Según la OCDE, se calcula que de todo el gasto sanitario, solo el 10% recae directamente sobre el consumidor, sobre el paciente. En España, con un sistema público y universal, esta cifra alcanza el 20%. Esto significa que si de un servicio que cuesta $100 una persona solo tiene que poner de su bolsillo 10, existen evidentemente incentivos para sobreutilizar, para sobredemandar esos servicios sanitarios. El uso desproporcionado de seguros para pagar servicios comunes ha generado un riesgo moral, una tendencia a sobreutilizar los servicios médicos simplemente porque los costes de dicha conducta los acaban pagando otros. A esto se le suma la inserción de un tercero entre el consumidor y los proveedores de servicios médicos, un tercero que oculta los precios al usuario final, impidiendo que los consumidores no puedan tomar decisiones informadas y racionales. Vale, pero si el ciudadano no tiene los incentivos para controlar su gasto, para racionar su gasto, ¿por qué no lo hace el Estado o las aseguradoras? Pues básicamente porque tampoco tienen los incentivos para ello. ¿Pueden las compañías de seguros racionar los servicios sanitarios subiendo la prima a los asegurados? Pues no pueden por dos motivos. El primero de ellos es que, como decíamos, hay un control de precios. Las aseguradoras están obligadas a ofrecer un servicio a un precio fijado. Y el segundo motivo es que el 85% de los beneficiarios de un seguro privado lo son a través de sus empleadores. Es decir, solo un 15% de las personas en Estados Unidos tienen un seguro privado a título personal. Y si la persona no quiere, no necesita o no le conviene la cobertura que le ofrece su empresa, su empleador, ¿qué puede hacer? Pues prácticamente nada, no tiene importancia porque desde 1943 el gasto de las empresas en seguros privados para asegurar a sus empleados está libre de impuestos. Teniendo en cuenta que el tipo marginal impositivo que tienen la mayoría de los trabajadores estadounidenses contando con el IRPF y la Seguridad Social oscila en torno al 50%, está claro que a los trabajadores le conviene canalizar su gasto sanitario a través de su empleador, de su empresa. Si lo pagaran por ellos mismos, esto significa que el coste después de impuestos se habría duplicado. Tal como escribe Juan Ramón Rayo, si un estadounidense cobra $5.000 brutos mensuales y quiere someterse a una operación que cuesta $10.000, necesitará 4 meses de sueldo neto para financiarla, pero solo necesitará 2 meses de sueldo bruto, canalizando a través de los seguros adquiridos por la empresa para hacerle frente. Por tanto, podemos concluir que en Estados Unidos hay propiedad privada en la provisión de los servicios sanitarios, pero no existe un mercado. La oferta y la demanda no se ajustan porque el Estado intercede patosamente entre ellas. Tal desajuste provoca que el Estado desembolse cada vez mayores cantidades de dinero público para poder subsidiar parte de un gasto desmesurado que previamente él mismo se ha encargado de provocar. Es decir, que por mucho más gasto público, por mucho más dinero público que destinen los diferentes gobiernos a la sanidad, estos nunca van a llegar a cubrir la demanda que finalmente se acaba produciendo. El Estado crea monopolios, restringe la oferta, distorsiona la coordinación, subvenciona la demanda, pero donde se ponga un tuit de 240 caracteres de Alan Borroso, que se quite todo lo demás, incluida la verdad y la capacidad crítica de sus lectores, a la sazón acérrimos feligreses de la religión socialdemócrata.